¿Tenemos preguntas? Claro, hay preguntas. Tenemos una pregunta de Fabián Herrera. Hay una pregunta de Fabián Herrera que también nos está haciendo en este momento. Él preguntaba y decía, Pastor, ¿usted me puede explicar? Porque hay un versículo de la palabra que dice que hay espíritus que no salen sino solo con ayuno y oración. ¿Es tan así? ¿Cómo es? ¿Es ayunar, orar? Si usted me puede explicar ese versículo. Bueno, vamos a entrar a nuestro bloque de consejería orientativa. En esta consejería orientativa recalcamos que es una consejería rápida. Hay muchos detalles cuando uno da un consejo que no pueden contemplarse en un espacio de radio y tienen que tomarse siempre como una orientación nada más. En casos de matrimonios, de separaciones, de hijos, de segundas nupcias, terceras nupcias, de congregantes que sirven, que fueron sancionados, que no sirven. Existen muchos detalles y solamente esto pretende ser una orientación en cuanto a un consejo. Cuando la Escritura habla de espíritus que no salen sino con ayuno y oración, está haciendo referencia a los efectos del ayuno y de la oración, a lo que significa el ayuno y la oración. A ver si podemos entender esto. Supongamos que hay una persona, uno de los primeros dones que recibí de Dios fue la liberación. Desde antes incluso de tomar la carga o la responsabilidad, mejor dicho, de servir a Dios, Dios me empezó a dar autoridad y poder espiritual. A tal manera que a veces estaba haciendo una oración y gente que estaba a 3, 4, 5, 7 metros se desmayaba y se caía al piso. Muchas veces hay situaciones que uno no cuenta porque la gente puede malinterpretar o tomarlo como algo sensacionalista o tomarlo eh, como locura. La Escritura dice que las cuestiones espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces, hay momentos como estos en los que uno sí se ve obligado a hablar de este tema, contar algunas experiencias y bueno, ojalá quien está escuchando, un amigo, alguien que sintonizó la radio de casualidad, no malinterprete nada de lo que se dice. Nosotros no somos místicos, o en nuestro caso hablo por nuestra organización, no creemos que vuele una hoja y que si se cayó la hoja la tiró el Espíritu Santo, en lo más mínimo. Somos personas que no estamos a favor de que la gente deje sus tratamientos del fanatismo religioso, porque hay personas que son fanáticas y le dicen a la gente, usted ya se sanó, deje la insulina y resulta que la persona termina en coma. Eso es una irresponsabilidad tremenda. Porque si Dios lo sanó, que vaya, se haga estudios y los estudios le demuestren que él se sanó. Y ahí que deje la medicación. Nosotros nunca le decimos a alguien que deje una medicación porque Dios lo sanó. Esa es una irresponsabilidad, una inmadurez espiritual y una total mala interpretación de la palabra. Entonces, dicho esto, siempre a la gente, además, siempre a las personas que asisten a las cruzadas les recomendamos que tras recibir un milagro, ayer escuchábamos de una mujer argentina que nos contó que era estéril. Así es, ella fue estéril y Dios la sanó en una de las cruzadas. No podía tener un hijo y mandó un mensaje diciendo hoy lo tengo a Bautista y es fruto de creer, de confiar. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Así mismo nosotros decimos, cuando alguien pida por un milagro, vaya al médico, que le haga los estudios, y si realmente ocurrió el milagro, nosotros no tenemos miedo que el médico lo compruebe a través de los estudios correspondientes. En ninguna manera alentamos a la gente a que deje medicinas que le recomendó la ciencia, aunque a veces también la ciencia se equivoca, pero no es nuestro ámbito eh, de discusión hoy. Saber si la ciencia se equivoca a veces o no, o los casos en que la ciencia ha dado medicina que ha sido más contraproducente que la propia enfermedad del paciente. Son cuestiones que ya van más allá del análisis nuestro hoy. Nosotros, entonces, cuando la Escritura habla de que hay espíritus que no salen sino con ayuno y oración, habla de ataduras espirituales, ataduras que van más allá del campo de lo material, que están en la mente, están en el corazón, están en el alma o en el espíritu de las personas. Cuando el Señor dijo hay espíritus que no salen con ayuno y oración, no habló que viene alguien de afuera, dice, ¿cómo hay que echar fuera un demonio? Hay que orar y ayunar. Bueno, entonces, ¿cuánto hay que orar?
Y todo el día, listo. Entonces, esta persona salió de una vida normal, se pone a orar una semana entera o 2 semanas enteras, a ayunar 2 semanas, 14 días, y dice, listo, ahora tráigame a cualquier demonio porque lo voy a echar. Eso no es verdad. Cuando la Escritura habla en relación al ayuno y la oración, habla de los efectos de que esta práctica espiritual va a tener en el corazón de las personas. ¿Qué es la oración? Sino comunión con Dios, entender la voluntad de Dios, preguntar antes de tomar un camino, Señor, ¿es tu voluntad que me quede? ¿Es tu voluntad que me vaya? ¿Es tu voluntad que me case? ¿Es tu voluntad que no? Con esta persona tal vez voy a tomar la decisión equivocada. ¿Es tu voluntad que emprenda este negocio? ¿Es tu voluntad que siga adelante con este proyecto? Eso significa la oración. La oración también significa buenos deseos para otros. Señor, sana a esta persona que está en una clínica. Bendice a mi pariente. Es uno tratar de ser un canal de bendición con esas pequeñas actitudes de la oración. Es decir, la oración es comunión con Dios para tratar de hacer la voluntad de Dios siempre. La oración es gratitud. Señor, gracias por los alimentos, gracias por el techo, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia, etc. La oración es gratitud. La oración es entrega, bendición a otros. Bendice a mi abuela, bendice a mi tío, bendice a mi amigo que está en problemas. Es bendición. La oración es declaración de victoria. Señor, tu palabra dice, reclamar promesas, que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Ejercicio de la fe. Es decir, la oración significa no arrodillarse y repetir un rezo. Significa comunión, significa canal de bendición, declaración de la palabra, reclamar promesas. La oración significa obediencia, buscar la voluntad de Dios. Sería un poco más extenso decir todo lo que realmente significa la oración. Ustedes seguirán investigando al respecto. Ahora el ayuno. ¿Qué significa el ayuno? ¿Alcanza con lo de la oración? No, porque la oración es lo teórico. Teóricamente, Señor, aléjame de la tentación. Señor, bendice mi vida. El ayuno es la práctica. La Escritura dice que tenemos que tener dominio propio. El ayuno era una práctica que lo que buscaba no era solamente privarnos de alimento. Hay gente que malinterpretó el ayuno. Piensa que el ayuno es privarse de alimento. No, esa es una gran equivocación. El ayuno se manifiesta con la privación de alimento. Fue una práctica que se manifestó con la privación de alimento. Pero el ayuno significa dominio sobre lo que nos puede dominar, vencer al que nos vence, doblegar al que nos doblega. Es decir, que es una de las cosas más fuertes en el hombre, comer. Entonces, si puedo doblegar mi estómago, significa que es un símbolo de que voy a doblegar la tentación de la pornografía, voy a doblegar el vicio, voy a doblegar la droga, voy a doblegar el adulterio, voy a doblegar la avaricia, voy a doblegar la ira, voy a doblegar el enojo. O ustedes piensan remotamente que si yo dejo de comer hice el verdadero ayuno. El ayuno es doblegar. Uno lo hace y comienza doblegando el estómago. Lo hace con una oración como una ofrenda para Dios. Pero no es que uno tiene que ayunar 15 o 50 días. Entonces, el que ayuna 50 días va a ser más espiritual que el que ayuna un día o el que no ayuna. Esa es una gran mentira. Eso se entró en un tiempo. Hubo un siervo de Dios que proclamaba el ayuno, que era Gigi Ávila. Pero esto se trajo confusión, porque él mismo se convirtió de grande y había cosas que entendía y había cosas que él no entendía. Gigi Ávila terminó vendiendo panes bendecidos. Eso lo pueden buscar. Era un buen siervo de Dios, un gran siervo de Dios, pero tuvo sus errores y tuvo su mala interpretación. Entonces él empezó a poner el ayuno por sobre todas las cosas y hizo de esto y de que Cristo venía su bandera, lo cual en algunos aspectos le funcionó, pero luego no le funcionó porque la gente, él decía, Cristo va a venir en el 1995. Una sierva dijo que yo era como Juan el Bautista, que era antes de que yo me muera iba a venir Cristo. Se murió y no vino Cristo.
Después hizo tirar a los televisores a la gente a los arroyos y resulta que al último terminó vendiendo pan bendecido y una receta que Dios le había dado supuestamente a él, la vendía y alquiló un satélite para transmitir su mensaje por televisión. Entonces, ¿cómo? Hizo tirar a los televisores a la gente antes y después había otros siervos que en esa época decía que la mujer que tenía aro decía, tienen la caca de la rana de Egipto en el aro. Y que se tiñen el pelo, tienen el pis de la rana en el pelo. Son extremos. Algunos hombres fueron de mucha bendición, pero cometieron sus errores. Entonces este fue un extremo que se puso como si fuese el ayuno lo máximo. Lo máximo, la verdadera doctrina de la palabra, es doblegar la pornografía, doblegar los vicios, doblegar el odio, doblegar el rencor, doblegar la ira, doblegar la avaricia, doblegar el enojo, doblegar la vanagloria. Este es el verdadero ayuno de Dios. Si alguien quiere comenzar con el estómago, es un muy buen comienzo. Pero si piensa que el ayuno empieza con el estómago y termina con el estómago, entonces que me explique por qué Isaías habló del ayuno de repartir alimento a los pobres. Y dijo que incluso era mejor que el otro ayuno. Entonces, ese es un gran error y una gran confusión. Si alguien quiere comenzar con el ayuno, doblegando su estómago y ofreciéndole a Dios, perfecto. Ahora, si alguien piensa que con eso alcanza, en lo más mínimo, no alcanza en lo más mínimo. Porque solamente son comienzos, son símbolos. Si alguien piensa que arrodillarse a orar y dormirse 4 horas de rodillas en la cama le va a ser muy útil, pierde el tiempo. O repetir un rezo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, eso no sirve para nada. Hablar con Dios es preguntarle a Dios, Señor, buscar su voluntad, agradecer a Dios, Señor, gracias porque tengo este alimento hoy. Gracias porque tengo a mi esposo con vida, a mi esposa, a mis hijos con vida. Gracias por el trabajo, gracias por la salud. Esa es la verdadera oración. Alguno dirá, pero esa oración, ¿cuánto? Si yo la hago 4 horas, ¿le gano al que ora 2 minutos? Esa es una cosa totalmente infantil. No le gana al que ora 4 horas, al que ora media hora o al que ora 20 minutos. No es una cuestión de ganar. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos. El ayuno y la oración son simplemente herramientas que nos llevan a una espiritualidad mayor. Lo que en definitiva significa hay demonios que no se van si no se le para gente realmente espiritual y con una vida intachable enfrente de ellos. Bueno, estamos aquí en nuestra sala de consejería orientativa. Espero les haya sido una buena respuesta. Trato de balancearme entre hacer una respuesta corta y que queden dudas y hacer una respuesta larga y tomar demasiado tiempo. ¿Tenemos alguna otra pregunta para nuestra sala de consejería? Sí, pastor. Acá tenemos otra preguntita más. Dice, bueno, ¿me podría aclarar, pastor, por qué es malo jugar a la quiniela o ir al casino? Dice, sé que está mal, pero bien no sé por qué, dice Eduardo de Cuartel Quinto, Moreno. Bueno, Eduardo, te mando abrazos y muchas bendiciones. Un saludo muy afectuoso para vos. La Escritura no habla de un manual de prácticas permitidas y prohibidas. La Escritura habla de valores que tenemos que tener en cuenta y indicadores que nos tienen que mostrar si esa práctica es buena o mala. Por ejemplo, en la Biblia no se habla del pecado de estar en las redes sociales, porque no existen las redes sociales en el tiempo de la Biblia. La Escritura dice que todo aquel que es dominado por algo se constituye esclavo de aquel que lo dominó. Eso debe ser una guía suficiente para poder ir tomando una idea de qué puede ser bueno para nosotros y bueno y agradable ante los ojos de Dios y cuál otra práctica puede no serlo. Cuando uno habla del vicio, de los vicios, sabemos que no solamente destruye nuestro organismo, sino que nos esclavizan, sacándonos de nuestra voluntad propia, tomándonos tiempo, quitándonos razonamiento, etc. Cuando uno habla de los juegos de azar, dice, ¿cómo interpreto que está mal? En este caso, la Escritura nos dice que Dios tiene que ser la fuente de nuestra prosperidad. La Biblia dice que la fuente de nuestra prosperidad va a ser Dios, va a ser la fe. Dios es el que nos va a prosperar.
Y Dios hará prosperar tu camino, dice, y todo lo que hagas te irá bien. El juego de azar plantea algunos cuestionamientos. En primer lugar, la Escritura dice que debemos ganar el pan con el sudor de nuestra frente, o sea, con un esfuerzo, con un trabajo, con una tarea. Así sea pararme frente a una garita y mirar si vuelan más palomas o vuelan menos palomas, lo que fuere. Pero una actitud nuestra. Así sea chequear en internet si me mandan mensajes o no mandan mensajes. Tiene que ser una actitud. El bingo, los casinos, plantean varias cuestiones. En primer lugar, plantean la posibilidad de que la fuente de mi prosperidad sea el azar. Algo azaroso. No mi esfuerzo bendecido por Dios. Por otro lado, me plantean una esclavitud. De yo, al no ganar hoy, voy a volver a ir mañana para ver si mañana gano. Y al no ganar mañana, voy a volver a ir pasado a ver si pasado mañana gano. Me quitan tiempo, me hacen poner mi expectativa en unos números, o en la bolilla, o en la ruleta, o en las fichas, y dejo de tener mi expectativa en Dios, es decir, estoy negando mi fe. Por otra parte, me estoy empobreciendo, porque está comprobado que es más de lo que se gana, de más de lo que se pierde que lo que se gana. Si no, no existirían casinos, estarían todos en la quiebra. Pero es más lo que la gente pierde que lo que la gente gana. Y lamentablemente en los bingos va la gente humilde. Por eso se quería sacar los bingos, pero no escuché a ningún político enojado radicando los bingos, al contrario, o los casinos, que es una de las principales aspiradoras de la gente humilde. Los casinos, los bingos, los juegos de azar, le sacan el dinero a la gente humilde, no le sacan al millonario. El millonario no juega al azar. Hay un juego que se llama, un juego tétrico, diabólico, que se llama la ruleta rusa, en donde en una pistola ponen una sola bala, giran el tambor y le disparan a la persona. Tiene 6 chances o 5 chances de que no salga la bala y una chance de que salga la bala. Ahora, esto es un juego de vida o muerte. Yo estoy poniendo mi economía en ese juego que me está a mí destruyendo mi economía. Hay muchos matrimonios que han perdido incluso la misma familia. Nosotros hemos hablado con personas que gastaban miles de pesos por día en el bingo. Medio sueldo, para ser más concreto, o más. Y luego llegaban a la casa llorando, pidiéndole perdón al marido porque no podían contenerse. Los juegos de azar son negar la fe. Poner su vida a ver si la bala me sale y me mata o no me mata. Pero en esto es te mata o no te mata, no es ganancia. El que juega la ruleta rusa nunca gana. Lo mejor que le puede pasar es no perder demasiado o no perder. El que juega al bingo nunca gana. Lo mejor que le puede pasar es haber recuperado todo lo que perdió el mes anterior o el otro mes anterior o el otro del otro mes anterior. Y además se pone una expectativa y una alegría, y Dios tiene que ser la fuente de tu riqueza, dice la Escritura, y la fuente de tu alegría.